¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Abogados al Día, Data Protección. Este martes 3 de abril del 2018, siendo las 2 de la tarde, me da mucho gusto saludarlos de regreso de este puente, de estas largas vacaciones. Y bueno, me da igual de gusto saludar al conductor de este programa, a mi buen amigo e invitado también, que estaremos de coinvitados, ya sabrán por qué en un momento, al maestro Joaquín Elizalde. ¿Qué tal, mi estimado Joaquín? ¿Cómo estás? Muy bien, estimado Mario. Contento de estar nuevamente aquí con nuestros amigos de Abogados al Día, Data Protección, y pues con el gusto de que hoy trataremos un tema con uno de los grandes especialistas en protección de datos, como es el licenciado Mario Gómez, que como ustedes saben es licenciado en Derecho, egresado de la Escuela Tec Milenio, así como cursó estudios de maestría en tecnologías de la información y comunicación y la especialización en la protección de datos digitales y, en fin, una amplia experiencia en el ámbito comercial, conoce las problemáticas legales que hay con los comerciantes, en las empresas, y todo esto en el impacto que se dan las nuevas tecnologías y la relevancia que adquieren la protección de los datos personales a cargo de las empresas. ¿Por qué esto? Porque como nos platicará más adelante el maestro Mario Gómez, pues vamos a ver que ahora la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, como su nombre lo indica, está diseñada para proteger al titular de los datos, lo que se traduce en un antagonismo porque ahora la empresa es quien recae la principal responsabilidad para dar cumplimiento a esta ley y promover y proteger la protección de los datos personales que utilicen o que le den un tratamiento especial. Entonces, a mí me gustaría empezar por preguntarle al maestro Mario Gómez por qué hoy en día es tan importante la protección de los datos personales en un mundo digital donde se supone que el flujo de información pues debe ser libre, se debe preponderar la libertad de la información, el derecho a la libertad de expresión, y se ha convertido en un motor importante en la era del comercio electrónico el tratamiento de estos datos. Pero a mí me gustaría que nos dieras tu punto de vista al respecto. Sí, claro que sí. Gracias, mi estimado Joaquín. Bueno, mira, como tú sabes, yo inicié en estos temas de la protección de los datos personales, pues ya hace aproximadamente 19 años, 20 años, en la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, donde tuve oportunidad de laborar y en su momento tuve el encargo de proteger los datos personales de los empresarios, aún antes de que existiera una legislación para tal efecto. En tal tenor, conocí las diferencias que existen entre la protección de los datos y la protección de la información de las empresas. En ese tenor también vi evolucionar los mecanismos de protección de datos, desde la Ley de Acceso a la Información, posteriormente la Ley Federal de Protección de Datos Personales, luego en protección de sujetos obligados, las leyes del sector salud. Te puedo decir que todo esto se ha dado debido a la importancia que generan los datos personales hoy en día en los medios de comunicación. Pero vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es un dato personal? Porque muchos de nuestros televidentes no sabrán qué es un dato personal. ¿Por qué existe una ley federal de protección de datos personales? Exacto. Bueno, un dato personal, queridos televidentes, es un dato que nos identifica o nos hace identificable. Es un dato como puede ser nuestro nombre, como puede ser nuestro correo electrónico, como puede ser nuestro número telefónico, datos de contacto, puede ser también un dato laboral, por ejemplo, dónde trabajamos, cuánto ganamos, puede ser datos de contacto de domicilio, por ejemplo, número telefónico, número de teléfono celular, datos de salud, cómo nos encontramos actualmente, si sufrimos alguna enfermedad o si sufrimos enfermedades anteriormente. Usted dirá, bueno, ok, son datos personales, pero ¿por qué son tan importantes? Exacto. Pues resulta que con estos datos, debido al alcance de las tecnologías de la información con las que vivimos hoy en día, son con los datos que se comercializa y se generan productos y servicios para ofrecer y comercializar nuevos nichos de negocio. Un ejemplo de estos muy sencillo que les voy a dar al respecto
es en la época de esta época de la era de la información y del Internet, si queremos generar negocio por medio de una página electrónica, comprar algún producto o servicio, por ejemplo, Mercado Libre, Linio, Amazon, la empresa que me digas, es necesario proporcionar cierta información. De entrada, el correo electrónico, para que nos hagan llegar información, estar en contacto con la empresa. Nos piden también teléfonos de datos, número telefónico. Nos piden también datos de facturación en un momento dado. Me dice, ok, pues ya les dimos estos datos. Aquí la importancia recae en que esta información, una vez que queda en estas empresas, si esta información que nosotros entregamos, por ejemplo, para comprar algún producto o servicio a una empresa en particular, esta empresa queda en poder de estos datos y puede, en un momento dado, darlos a otra empresa. Por ejemplo, oye, yo me dedico a la venta de productos. Sí, tú te dedicas a la venta de servicios. Mira, yo tengo los datos de esta persona. Ponte en contacto con ella. Entonces utilizan tu correo electrónico, tu número de teléfono para ponerse en contacto contigo y generar negocio. Perfecto. Aquí lo que radica, o la importancia que radica en la protección de los datos personales, recae en que el consentimiento que yo di para el uso de los datos que proporcioné fue por una finalidad en específica. Esto es, yo entregué los datos únicamente para cotizar o para vender, como ejemplo únicamente en una plataforma de ventas de comercio electrónico. No fue para ninguna otra finalidad. Entonces, el valor de mis datos crece. Ya no es solamente el hecho de comprar el producto. Con mis datos se pueden comercializar y generar nuevos nichos de ventas para diferentes tipos de negocios, por lo cual es muy importante protegerlos. ¿Sí? Haciendo una pequeña pausa y vemos cómo se va desenvolviendo la lógica del dato personal y el tratamiento que puedan hacer las personas. Nada más para puntualizar un poco a nuestros amigos que nos acompañan, el dato personal entonces, ¿a quién corresponde? El dato personal corresponde única y exclusivamente al titular de los datos. Pero ¿quién es el titular de los datos? El titular de los datos es uno mismo. Yo soy el dueño de mis datos y nadie más. Yo decido a quién les doy mis datos y con qué finalidad. Esto está establecido, de hecho, en nuestra Constitución Política, en el artículo 6, que habla del derecho de la autodeterminación informativa, así como en el artículo 16, que hace referencia al ejercicio de los derechos ARCO. ¿Qué es los derechos ARCO? El derecho que tenemos las personas de acceder a nuestros datos, de rectificar nuestros datos si es que se encuentran erróneos, de cancelar nuestros datos, que no queremos que los utilicen, o de oponernos para que los utilicen para una situación en específico diferente para el cual yo di mi información, di estos datos en específico. Me parece importante hacer esta precisión, porque entonces, por exclusión, por ejemplo, una empresa, una sociedad, etcétera, ¿tiene datos personales? Sí, claro que sí. Todas las empresas al día de hoy, absolutamente todas, cuentan con datos personales, y no solamente cuentan con datos personales, sino que los datos personales son la base de sus operaciones, exclusivamente cualquiera. ¿Por qué? Te voy a poner algunos ejemplos. De manera interna, cuentan con los datos personales de sus empleados. Para contratar a una persona necesitan su domicilio, su teléfono, su profesión, dónde laboran, etc. Tienen los datos personales de los proveedores, dónde los contacto, cuál es el nombre, dónde se ubica. Tengo el contacto de los clientes, a quién le vendí, cuándo le vendí. Tienen el contacto de los prospectos. Y todavía yendo más allá, muchas de estas empresas cuentan con videovigilancia. Y hay personas que no van a ninguno de estos servicios, que simplemente pasan para conocer la empresa y ya están siendo videograbados, y la imagen en sí es también un dato personal. Porque me hace identificable, ¿no? Efectivamente, puedo identificar a una persona. Perfecto. Entonces, el titular de los datos, la empresa que hace uso de esos datos adquiere una responsabilidad y por lo tanto la ley le da el carácter de responsable en el tratamiento de los datos personales. Así es. Tenemos tres figuras. Tenemos la figura, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, es la ley encargada precisamente de regular, de proteger los datos personales. Esto por medio de la autoridad, quisiera hacer mención al respecto, que es el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia y Protección de Datos Personales. Es la autoridad ejecutora.
Y la ley precisamente de protección de datos reconoce a 3 figuras, que es la figura del titular, que es la persona, el dueño de los datos personales, somos nosotros mismos, el responsable, que es a quien nosotros le entregamos los datos. El responsable puede ser una persona física, como tú o como yo, o puede ser una persona moral, una empresa. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando vamos a Starbucks y, oye, dame tu nombre para entregarte tu café, ¿no? Y, no, pues Mario, y aparte está video grabando. Es una persona moral, se lo estamos entregando a Starbucks. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Y también tenemos la figura del encargado. El encargado es el responsable, es aquel que se acerca con nuestro cafecito, el del mostrador, ¿no? A ver, aquí está tu vaso, Mario, que te lo pidió. Pero tenemos también una cuarta figura, que esta figura, aunque no es muy reconocida en el ámbito local, pero es igual de importante, es la del tercero. ¿Quién es el tercero? El tercero es aquel al que le da a los datos el responsable para cumplir con una finalidad la cual tú solicitaste. Y este tercero es ajeno a la empresa o a la organización. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy una agencia de viajes. Sí. Y te doy mi aviso de privacidad, te doy todos mis datos, etcétera. Pero para yo poderte dar el servicio que me contrataste de un viaje en avión o de un hospedaje de un hotel en otro país, necesito forzosamente dar tus datos a estas empresas para que te identifiquen y te hagan identificable, para que exista la relación jurídica. Exacto. En ese tenor, el responsable toma tintes también de encargado. ¿Esto qué significa? El tercero está obligado a cuidar y proteger los datos personales de la misma manera que el responsable al que se los entregamos. Claro. Y en cierta manera se convierte también en responsable de nuestra información y está obligado de una manera que tiene que tratarlos de una manera lícita. Todo. Perfecto. Me queda suficientemente claro cómo es los sujetos que intervienen en el tratamiento de datos, las empresas que hacen uso de estos datos, los terceros, el encargado y el responsable. Pero hay una palabra clave que tú nos has dicho y es el tratamiento y las finalidades. Explícanos un poco para ahorita entrar de lleno a cómo es que la empresa puede incurrir en responsabilidades, qué conflictos hay. Pero para ya cerrar el contexto, digamos, elemental del dato personal, me gustaría que nos platicaras sobre el tratamiento y sobre las finalidades de esto. Claro que sí, muy buena pregunta, mi estimado Joaquín. Mira, el tratamiento, así lo contempla la ley, el Reglamento de Protección de Datos Personales, es cualquier uso de los datos, almacenamiento, uso, manipulación, en fin, cualquier uso que se les dé a los datos personales será denominado tratamiento. Y el tratamiento debe estar regulado por la Ley Federal de Protección de Datos. Tiene que adherirse a lo que establece la ley. Por otro lado, y antes de que termine el tiempo, que me indica que los tienen 3 minutos, quisiera comentarte que las finalidades hacen referencia a por qué finalidad estoy dando yo mis datos. Si estoy yendo a comprar un auto y me están requiriendo datos de facturación, yo doy mis datos personales para que me facturen. La finalidad primaria. Si yo no doy esta información, no va a haber una relación jurídica. No me van a poder vender el auto porque no me van a poder facturar. Sin embargo, vemos que también posteriormente de la factura me empiezan a llegar a mí avisos de promociones, de otros autos, de tapetes. A ver, yo di mis datos únicamente para facturar. Entonces hacemos uso del llamado elemento aviso de privacidad, que es un documento físico o electrónico al que están obligadas las empresas o las personas físicas que tienen que poner en disposición de los titulares antes de poder realizar alguna consulta de sus datos personales o de obtener algún dato personal. En este tenor, nosotros, cuando acudimos a una empresa y damos la información que nos solicitan para la relación jurídica, puede ser, por ejemplo, para facturación, debemos revisar el aviso de privacidad. Y si vemos que las finalidades primarias son únicamente para facturar, adelante. Pero si vemos que también nos dicen que si damos el consentimiento para enviarnos publicidad, para enviarnos promociones, nosotros podemos limitar ese derecho y decir, no quiero que me envíen información.
estamos en nuestro derecho. Esas son las llamadas finalidades secundarias. Las finalidades secundarias no son obligatorias para tener una relación jurídica, para entregar nuestra información y poder adquirir un producto o servicio. No, señores, únicamente las finalidades primarias, y estas van en relación al producto o servicio que hemos adquirido. Pero bueno, creo que vamos a un corte, mi estimado Joaquín. Perfecto, me parece muy bien. Regresamos en un momento y a mí me gustaría irnos con este cuestionamiento para que nos rompas. ¿Es suficiente el aviso de privacidad para dar cumplimiento a la protección de datos? Regresando del corte, nos lo comenta el licenciado Mario Gómez. Claro que sí, muchas gracias. Seguimos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. ¿Qué tal, amigos? Un gusto nuevamente, amigo.
En el corte anterior nos fuimos con un cuestionamiento respecto a si el aviso de privacidad es suficiente para dar una efectiva protección a los datos personales. Y esta pregunta, Mario, viene a colación en el sentido de que a mí me ha tocado ver cómo abogados creen que porque el INAI, al facilitar ciertas herramientas para diseñar un aviso de privacidad y el llenado de formato amigable que contiene, es suficiente para dar cumplimiento a esa obligación de protección que recae en la empresa como sujeto responsable del tratamiento de los datos. ¿Nos podrías explicar si esto es una percepción correcta de quienes lo hacen habitualmente y lo trabajan así? Claro. ¿O cuál es tu punto de vista al respecto? Mira, pienso que has tocado un punto sobre... Me gustó algo mucho que dijiste, si es la percepción correcta. Porque aquí tenemos dos enfoques. Existe efectivamente un aviso generador de avisos de privacidad en el INAI y desgraciadamente han abusado de ellos tanto empresas como abogados que desconocen el tema, la interpretación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Es una especialidad, es una autoridad, es una ley en sí Además, misma. si me dejas comentarlo, y perdón por la interrupción, aquellos que si creen que se trata de una ley de tipo convencional, pues están muy equivocados porque es una ley especializada que se basa en principios. Y Así eso es. lo hace una ley muy sui generis que su interpretación, su aplicación y su observancia y cumplimiento muy especialísima. Sí, así es. Entonces, perdón por la interrupción. pero No, es que quise- tienes toda la razón, amigo. Desgraciadamente, en el argot de los abogados actualmente, de hecho en general en el argot jurídico de México, se piensa que la ley se cumple únicamente a rajatabla como cualquier otra ley. Y cuando les hablan de avisos de privacidad, pues les es muy fácil tomar el de una empresa si les dejan el encargo muy similar a la otra y se la pasan haciendo copy-paste del aviso de privacidad sin darse cuenta que todos esos copy-paste pues están mal y que en un momento dado con una visita de la autoridad esto va a repercutir en alguna multa o en alguna sanción, pero vamos a ver por qué. Te comentaba que me llamó mucho la atención y muy atinado tu comentario de que si el generador avisos de avisos de privacidad en INAI, mira, en principio es una buena idea y es una excelente herramienta, excelente que proporciona la autoridad del INAI. Desgraciadamente han abusado de esta herramienta empresas que de hecho con esta herramienta no es suficiente para tener el cumplimiento. Primero, tener un aviso de privacidad de acuerdo a lo que marca la Ley Federal de Protección de Datos Personales ni los lineamientos del aviso de privacidad. Porque este tipo de generador de avisos son más enfocados a las personas físicas, a las micros, a las pymes, para cumplir de manera básica. Es una ayuda que da la autoridad. Pero las empresas medianas, grandes empresas o de servicios están obligadas a generar su aviso de privacidad en base a su sistema interno de protección de datos personales. No tiene nada que ver el simple llenado del aviso de privacidad del formato. No, señores. El formato que otorga el INAI es una excelente herramienta, pero no para todo tipo de empresas. Va enfocado a aquellos que están en un estado de indefensión económico, desconocido, no tienen económicamente los recursos suficientes para poder implementar, mandar a hacer un aviso de privacidad, y es un apoyo excelente que da el INAI para estos casos. Sin embargo, las empresas medianas para arriba y de servicios, ellas, el reflejo que se da del aviso de privacidad es el reflejo de la protección interna que tienen de los datos personales, de su sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Qué es el sistema de gestión de seguridad de información? Me gustaría comentar un poco de esto, amigo. Adelante. Mira, tengo la fortuna, por cierto, que estoy certificado en seguridad de la información ante la ERCA, como consultor líder en seguridad en la información. Ustedes dirán, bueno, un abogado en gestión de seguridad de la información, pues va muy de la mano, porque los abogados hoy en día, de acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos e informáticos, también abogados informáticos, debemos conocer cuáles son las partes de las empresas que pueden estar corriendo riesgo o que hace falta apuntalar para mantener un nivel adecuado de protección de la información. Entonces, pues, las empresas de manera interna deben contar con sistemas de gestión de seguridad, de protección de datos personales y en general de seguridad de la información. ¿A qué me refiero con esto? Las empresas, como bien decías, deben cumplir con los principios.
Uno de estos principios es el principio de responsabilidad, entre el de licitud y varios más, pero de consentimiento. Pero miren, específicamente el principio de responsabilidad, quiero tocar este punto, porque en este principio están obligadas las empresas a mantener un sistema de protección y de seguridad de protección de datos personales. Esto es, contar con antivirus, contar con un adecuado sistema de gestión de protección, contar con capacitación en protección de datos personales, los responsables de los datos, quienes hacen uso de ellos y los empleados en general. Se debe tener sistemas de monitoreo, políticas de escritorio limpio, que si me lo permites podemos irlo viendo más adelante. Poco a poco, pero que es necesario para que las empresas esto lo reflejen en su aviso de privacidad. Por supuesto. A fin de cuentas, y no al revés, no tener un aviso de privacidad que no va a ser acorde al sistema interno de gestión de seguridad de la información o de protección de datos. Y esto se da en las empresas medianas para arriba, podríamos decirlo. Perfecto. De alguna manera. No, pues es muy importante. Entonces, con esto decimos, sí es una herramienta importante la que nos proporciona la autoridad, pero para cierto tipo de empresas, cierto tipo de responsables del tratamiento de datos personales, no es suficiente y debe llevar a cabo toda una implementación de un sistema de seguridad para la protección de estos datos. Y tú, Mario, con tu experiencia ya de tantos años en estas áreas, incluso antes de promulgada la ley de protección de datos personales, ¿nos podrías, para nuestro auditorio, nuestros televidentes, decir cuáles son de los principales conflictos que enfrenta una empresa por no tener un adecuado sistema de protección de datos? Bueno, amigo, pues que ser más sinceros, eso los conoces tú tan bien como yo, porque los vimos día a día en el despacho. Muy en boga estuvo últimas fechas el secuestro de la información de protección de datos. Por ahí tuvimos un asunto en el cual estaban recurriendo el pago con bitcoins, que ese es otro tema, porque le secuestraron los datos personales a una empresa, a un corporativo. Los datos personales de sus clientes, ni siquiera de sus empleados, de sus clientes, que también son igual de importantes. Entonces, mira, esto cuando hicimos el análisis, bien recordarás, se pudo en un momento dado haber evitado. ¿Por qué? Encontramos al momento de hacer un análisis de su sistema de gestión de seguridad de información, el cual no tenían, entrando, no contaban con un antivirus seguro, era un antivirus gratuito, todo mundo pasaba por las computadoras y podía ver lo que estaba escribiendo el otro, no tenían bloqueadas sus entradas de USB, como bien puedes recordar. Entonces todo esto generó a que, para determinar quién fue realmente quien extrajo los datos personales o el sistema de clave y lo puso en un momento dado, lo encriptó para que no pudieran tener acceso por parte de la empresa, pudo haber sido cualquier persona, claro. Un empleado, un cliente, un directivo, muy difícil de saber porque no existía un control. Entonces aquí entramos con el robo o el secuestro. Es un asunto que se da muy en nuestros días, aunque no aparece mucho en los periódicos. Créanme, lo que se da más frecuentemente de lo que ustedes se imaginan. Nosotros es uno de los asuntos que llevamos en el despacho. Ese sería uno. Otro, pues lo que tanto hemos platicado tantas veces, del robo de identidad empresarial, que ya haremos un programa en específico, sí, ¿verdad, amigo? De manera conjunta sobre el mismo. Otro también, llevan a la quiebra las empresas. ¿Por qué? Porque si obtienen los datos personales de los clientes, pues obviamente la competencia puede ponerse en contacto, que es lo que vemos tantas veces, y ofrecer los productos 5% más barato, y pues pone en un estado que puede llegar a desaparecer la empresa, ¿no? Claro. Entre otras tantas cosas. Empleados, esto genera empleados desleales, porque entonces es muy fácil que todo el mundo quiera acceder a las carteras de clientes de los empleados para vendérselo al primo, no solamente de los clientes, también claro, de los empleados o los proveedores, para venderles esos datos al primo que vende afores, a la prima que vende autos, a la competencia. En fin, estamos viendo que el tema de los datos personales no es que sea un tema de aspecto regulatorio legal que se tiene que cumplir, no, señores, es importante
importantísimo que existiendo o no una regulación y una autoridad como sí lo existen, se debe cumplir, porque en esta época de las tecnologías de la información, todo gira alrededor de los datos personales. Y nosotros, dos cuestiones: si no tenemos un sistema de gestión de protección de datos personales, está en riesgo la estabilidad de nuestra empresa. Puede llegar a desaparecer con empleados desleales, con proveedores desleales, con clientes, con algún directivo, etcétera. Pero por el otro lado, el contar con un adecuado sistema de protección de datos personales da certidumbre, da una buena imagen de que la empresa se preocupa por los clientes, por los datos personales de los clientes y de los empleados y de los proveedores, y esto genera una muy buena reputación. Entonces, pues, tenemos excelente que exista el INAI, la autoridad, excelente que exista una ley que los regule. Y qué bien, y están haciendo un excelente trabajo. Pero más importante es que, aún como buena práctica, nos preocupemos por cumplir no solamente con lo que marca la ley, sino ir más allá, porque va en beneficio propio de la empresa, de nuestros empleados, de nuestros proveedores, y damos una muy buena imagen. Eso me parece excelente. Y además son buenas prácticas que se van adoptando, ¿no? Sí, claro. Y marcan estándares de calidad para el tratamiento de datos personales. Entonces, el problema entonces radica en que se da un uso ilícito de información que puede repercutir en el titular de los datos personales si no observamos un adecuado sistema de gestión para proteger estos datos personales, pero independientemente de eso, las responsabilidades que nos pueden derivar de manera directa ante la autoridad, ¿no? Así el es. INAI, como una autoridad, un organismo constitucionalmente autónomo, pues tendrá amplias facultades para llevar a cabo procedimientos de verificación y de imposición de violación de derechos, y a la postre imponer sanciones a la empresa. De ahí la importancia de establecer pues cuáles son los parámetros para un sistema adecuado de protección de estos datos personales, y es a lo que me gustaría que nuevamente nuestro estimado amigo Mario pues nos platicara al respecto, ¿no? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Haciendo el hincapié de que hay dos momentos, ¿no? Hay un momento en el que, a través del aviso de privacidad, que no debe ser un aviso de privacidad a base de formato para aquellas empresas que hacen un tratamiento, pues digamos, muy complejo de datos, sino adecuado a las necesidades de la propia empresa. Ese primer momento, que es establecer en el aviso de privacidad el ejercicio de derechos ARCO, el domicilio del responsable, etcétera, y un sistema de protección que puede generarse ya cuando se da esta maquinaria jurídica para el tratamiento de los datos personales. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Muy bien, amigo. Sí, me gustaría partir en dos, porque el sistema de gestión de seguridad de la información interno de la empresa, al cual yo a últimas fechas le doy mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces nos damos cuenta que con lo que no nos damos cuenta más bien, pero con lo que tenemos dentro nos es suficiente para cumplir con la normativa. Y sin embargo estamos haciéndonos bolas tratando de contratar abogados inexpertos que nos hagan avisos de privacidad que nos ponen en riesgo, cuando en realidad ya tenemos un buen sistema de seguridad de la información dentro de la empresa. Bueno, pero a ver, aquí sí me gustaría recalcar esto porque es bien importante y has dado en un punto muy fino que para los tomadores de decisiones de la empresa deben considerarlo muy importante, que es, no se trata solo de contratar a un abogado, ¿no? Sí, sino a alguien que conozca sobre datos personales. Así es. Porque no es solo la elaboración aleatoria del aviso de privacidad. Perdón por la interrupción. No, completamente de acuerdo, amigo, pero si gustas vamos a un corte, que estamos en tiempo, y de regreso seguimos platicando. Perfecto. Sí. Vamos al corte, amigos. Muchas gracias. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Amigos, pues aquí nuevamente platicando. ¿Me quieres preguntar algo más, amigo? Sí, amigo, nos quedamos en el corte pasado en que nos ibas a platicar sobre cómo una empresa puede establecer un sistema para una efectiva protección de los datos personales de los que haga uso, ¿no? Muy bien, amigo. No, pues mira, esa es una excelente pregunta, aunque algo extensa. ¿Por qué? Porque pues vamos a tomar, o vamos como es la naturaleza de Abogados al Día, que vamos para todo tipo de público, me gustaría tomarlo así por las tres partes. En el ámbito físico, de la persona física, un profesionista independiente, pues conociendo la Ley Federal de Protección de Datos, conociendo sobre los derechos ARCOS, teniendo la idea y la responsabilidad de que tienen que cuidar los datos personales que se les son entregados, por ejemplo, a un doctor, a una vendedora de Avon, a un vendedor de seguros, pues que conozcan, estén capacitados en la materia, en la protección de los datos, no que se vuelvan especialistas. No, puntualizando, la ley es raza y aplica para cualquier persona o empresa o institución que haga un tratamiento de datos personales, sin importar tamaño. Puede ser desde un pequeño negocio, así es, hasta grandes corporativos. ¿Ok? Entonces es muy importante esto. Claro. Nos aplica, y esto viene a colación porque nos han tocado casos de microempresarios o empresarios que viven al día con una actividad que ellos consideraban pues que cumplía con todos los estándares y que por una desconocimiento de la ley pues incurren en responsabilidades que luego se vuelven, pero ¿cómo? Pues si solo le presté mi libreta de mis clientes que tengo de hace 5 o 6 años y nunca había yo tenido problemas, etcétera. Tan los micro, pequeños emprendedores como las grandes corporaciones, medianas empresas, etcétera, son sujetos de cumplimiento de la ley. Perdón por la interrupción. No, es que es una puntualidad muy exacta, está siendo muy puntual y así es, aplica para cualquier persona física o moral que tenga datos. La única diferencia que no le aplica a una ama de casa es que muchas veces tiene los datos únicamente si le dan para contactarse con alguien, pues es de la comunicación social, pero si utiliza su agenda, nada más como último ejemplo, de datos de contacto para empezar a vender abono, para empezar a vender perfumes, en ese momento ya le aplica la Ley Federal de Protección de Datos, porque está utilizando los datos para
para una finalidad distinta a la cual le dieron y está sacando un provecho de la misma, ¿no? Sí. Que es el llamado tratamiento. El tratamiento es cualquier uso, manipulación, guardado de bases de datos, cualquier uso que se le dé a los datos personales es tratamiento. Y quien tenga tratamiento, un sistema de tratamiento, es regulado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y también hay sujetos obligados, pero ese ya será tema de otro programa. Perfecto. En algún otro momento. Y bueno, mira, dando respuesta a lo que me comentas, ya vimos las personas físicas, mínimo tienen que aprender y conocer a dar respuesta a los derechos ARCO y a cuidar los datos personales y a tener su aviso de privacidad, que aquí sí es muy recomendable apoyarse en el generador de aviso de privacidad. Si son realmente pocas sus actividades, una persona física, en estos casos es recomendable. Una excelente herramienta por parte de la autoridad. Sin embargo, ya en las empresas medianas, ya con operaciones más complejas. Exactamente, ese es otro tema. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente vamos a tener el aviso de privacidad como erróneamente se cree y se cumple con la ley. No, señores. El aviso de privacidad es el resultado de la información interna de la empresa, de cómo guardamos los datos personales de nuestros empleados, de nuestros clientes, de nuestros proveedores y de todo aquel que obtenemos algún tipo de dato personal. ¿Cómo la almacenamos? ¿Con qué finalidad? ¿De qué manera la protegemos? Pero vámonos por partes, ¿sí? Hablaba hace un momento que muchas empresas, sin conocerlo, ya pueden estar cumpliendo con el 80 o 90% de la protección de los datos personales como lo establece la autoridad. ¿En base a qué? Y les puedo comentar esto. Muchas empresas, de acuerdo a la época en que vivimos de las tecnologías de la información, optan por tener sistemas de seguridad de la información porque resulta que sus activos más importantes son los activos digitales. Entonces establecen un sistema de gestión de seguridad de la información o porque así se los requieren o se quieren certificar. Y bueno, estos sistemas de gestión de seguridad de información ayudan a cumplir, por ejemplo, entre otros, con el principio de responsabilidad y el principio de legalidad, que no son principios establecidos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, en los cuales el principio de responsabilidad indica que todas las empresas deben contar con una adecuada protección de los datos. Es decir, si nosotros obtenemos datos personales, tenemos que tener definido dónde los almacenamos. Una vez que sabemos dónde los almacenamos, cómo los protegemos para que no tengan acceso a estos datos personales más que únicamente las personas que van a hacer uso de esta información. Por ejemplo, los contadores, entre otros, o los vendedores. Pero tener bien definido dónde están los datos y con qué finalidad los usa y qué personas, para poder establecer responsabilidades. Por ejemplo, si un vendedor de cualquier área recopila datos personales, ok, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? No, pues para venderle o como un prospecto. Ok, si es para venderle, pues es únicamente para facturarlo, va a ver el contador y tú tienes los datos, estás obligado a cuidarlos de acuerdo a la ley, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones deben estar registradas en un documento general. Este documento debe contener qué datos tengo en la organización, con qué finalidad los estoy obteniendo, cuál es el ciclo de vida de los datos, durante cuánto tiempo los voy a tener, cómo los voy a eliminar una vez que ya han sido usados estos datos y que ya no los necesito. Y también para cuidar la calidad de los datos, es decir, aleatoriamente revisar que la información que tengo en mis bases de datos sea veraz y pertinente. Y estos datos deben ser cuidados por medio de un sistema de gestión de seguridad de protección de datos, el cual ya viene establecido en un sistema de gestión de seguridad de la información, que nos aplica antivirus, forma en cómo protejo la computadora, mapeo cuántas computadoras tengo, dónde se almacena la información, políticas de escritorio limpio, quién tiene datos y para qué los usa, y establecer responsabilidades vinculantes legales, que esto genera protección para la empresa interna. ¿Qué son estas responsabilidades vinculantes? Ok, muy bien. Recordemos que tenemos tres figuras, que es la figura, lo que marca la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, es la figura del titular, del responsable y del encargado. En este tenor, tanto el responsable y el encargado, así como un tercero, que no lo debemos olvidar, son responsables del buen trato y del uso de los datos personales. Okay. Sin embargo, el principal responsable
pues siempre va a ser el mismo responsable, la empresa en general, a quien le entregamos Sí, los sí, datos. Pero igual tiene un porcentaje de responsabilidad a quien le entrega los datos la empresa para que haga el uso debido por el cual se le dieron los datos. Voy a poner el mismo ejemplo de hace rato. Si vinieron a comprar un Xbox y van a facturar el Xbox, ok, pues yo la empresa Sony, que soy el responsable de tus datos, se los doy al contador para que facture. En ese momento, el contador también ya se está convirtiendo en un encargado, tiene responsabilidad legal de tratar los datos personales de acuerdo a como la empresa se lo está estipulando. Pero ojo, porque resulta que en los contratos laborales o de prestación de servicios indican únicamente cuáles son las funciones del profesionista dentro de la empresa. O del trabajador. O del trabajador, o hablan de secrecía, o hablan de secretos industriales, pero por lo general en el 99% de las veces nunca hablan de la obligación que tiene, ¿sí?, el encargado de cuidar los datos personales de acuerdo a la finalidad por la cual lo solicitó o de acuerdo a las políticas que tiene la empresa. ¿Por qué es importante esto? Esto es básico, mi estimado Joaquín. Si una empresa es denunciada ante la autoridad por un mal manejo en la protección de los datos personales y se le inicia un procedimiento, esto puede ser por culpa de un empleado, por lo general así es. ¿Por qué? Porque el empleado simplemente no le importó cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos. ¿Sabes qué? Si a mí me dio la persona sus datos para facturarle, pero yo se las di a mi compadre, que se dedica a vender autos. ¿Qué es lo que sucede? Que después se comunican con esta persona y le dicen, oiga, yo no di mis datos para que me ofrecieran un auto, ¿no? Entonces tenemos la sospecha de quién se los dio, lo denunciamos ante la autoridad, y si vemos por una situación personal de un empleado desleal, se puede meter en conflicto a la empresa y son multas, tú lo sabes, de millones de pesos. A los que porque la multa es de acuerdo a la capacidad económica del infractor. Estamos hablando que pone en estado de riesgo a la misma empresa, ¿sí? Este es solamente un ejemplo. Tenemos otro ejemplo. Un empleado, una persona en el departamento de ventas que tiene acceso a la cartera de clientes porque tienen una base de datos, un sistema CRM, donde pueden ellos entrar para facturar o mandar cotizaciones. Un empleado desleal llega con su USB, saca la información, renuncia y se va a otra empresa. Y con esa misma información empieza a vender productos o servicios a estas personas y su consentimiento. Oiga, usted trabajaba en aquella empresa, sí, ahora estoy aquí. El responsable principal es Sony, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo le di mis datos a Sony y Sony era responsable de no dar mis datos para otra finalidad. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? No está todo perdido, tú y yo lo sabemos, no lo manejamos dentro del despacho. Se pueden generar documentos vinculantes, aunque ya esté contrato, muy difícilmente, hablando aquí entre nos, que es uno de los lemas del programa, ¿no?, que tenemos aquí entre nos, muy difícilmente firmarán una nueva cláusula, se le agregará a su contrato de protección de datos. Pero por el simple hecho de nombrar un encargado de protección de datos, nombrarlo, con los cuales, que eso es una obligación que deben tener las empresas, Claro. encargado, para ejercer los derechos ARCO, para llevar la capacitación, etcétera, este encargado será responsable del buen manejo y uso de los datos personales que se den dentro de la institución, y este debe permear a toda la empresa. Entonces, estos documentos vinculantes permiten descargar, si gustas, un mínimo, pero ya es descargar algo de la responsabilidad también en el empleado, y que no toda la responsabilidad quede en la empresa en sí, en lo que sería el responsable de la información, ¿no? Y veo que ya atravesé. Ya estamos casi por terminar el programa, y ahí me gustaría comentar que para la empresa la información hoy puede convertirse en un gran modelo de negocio. La columna vertebral de los negocios en medios digitales pues se sustenta en el uso y tratamiento de datos personales. Pero tiene su punto crítico en el sentido de que si no le dan importancia a la obligación que le impone la ley a los responsables para proteger los datos personales de sus usuarios, estará frente a una contingencia legal que muchas veces puede incluso acabar con la operación de la empresa.
De ahí la importancia de que no solo se trata de un aviso de privacidad, que como vimos el generador de avisos de privacidad del INAI es importante, pero hasta cierto nivel se requieren tomar las medidas de seguridad, los modelos que ya el licenciado Mario nos comentó, ¿para qué? Para disminuir el riesgo y proteger tanto al titular de los datos como al responsable del tratamiento mismo, que son las empresas. Amigo, pues hemos llegado al final y por último, algo que quieras comentar que no hayamos platicado o que te hayas sentido que te interrumpí. Pues mira, básicamente sería poner a disposición nuestros teléfonos, el 4164-5812, ya sea contigo, el licenciado Joaquín Elizalde o su servidor Mario Gómez, y con gusto los podemos atender, asesorar en estos temas, porque realmente es muy poco el tiempo y el espacio para manejar todos los temas dentro de la seguridad y la protección de los datos personales dentro de las mismas. Y pues no queda también más que agradecerte, amigo, y me tocó estar a mí de invitado, fue un gustazo, muchas gracias. Es tu casa. Muchas gracias. Tu casa es tu programa. No, hombre, qué amable. Amigos, pues con este tema terminamos nuestro programa de hoy, con estas puntualizaciones que el licenciado Mario Gómez le agradecemos haber estado con nosotros durante esta hora y nos saludamos la próxima semana. Hasta luego, amigo. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, amigo. Un placer.